¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Esta es la explicación del tema 11 que se llama materialismo histórico. Para entender qué es el materialismo histórico, primero debemos de adentrarnos a los antecedentes. Bien, los antecedentes de esta corriente filosófica son a raíz de todas las revoluciones políticas que se dan después de la Revolución Francesa en 1758, que después va a venir en algunos cambios, 1789, perdón, eh, que va a traer algunos cambios que son la industrialización de los países, ¿sí? Lo cual va a provocar ciertos cambios en la forma de cómo se manejaba la sociedad, puesto que se va a derrocar a un sistema monárquico, despótico, donde una sola persona tenía todo el poder y la mayor cantidad de la riqueza concentrada. Bueno, pues ahora en este caso van a ser los burgueses quienes se van a beneficiar de este cambio, van a ser aquellos que van a ser dueños de grandes empresas, grandes fábricas y grandes negocios en general, lo cual va a provocar situaciones pues muy desiguales entre la sociedad, ya que por ejemplo los trabajadores, los obreros del siglo XIX pues contaban con horarios de trabajo de hasta 14 horas, donde el trabajo y su vida personal pues no estaba separada, es decir, no tenían día de descanso, no había momentos de recreación, todo era así directamente en el trabajo, del trabajo a la casa. Se comía en el trabajo, se almorzaba en el trabajo, prácticamente ahí vivían. No tenían seguro social, no tenían prestaciones, no tenían aguinaldos, los sueldos solían ser muy bajos. Entonces, bueno, todo esto va a llamar la atención de muchos sociólogos. Va a aparecer ahí entre ellos uno que es Karl Marx, que va a diseñar de toda una propuesta acerca de esto. Se llama socialismo. Para Carlos Marx o Karl Marx, el socialismo es la solución a la que tiene que llegar la sociedad para evitar toda esta distinción de clases, es decir, dentro del socialismo se establece una distribución justa de lo que es la riqueza, eh, además de que los medios de producción se vuelven de propiedad comunal o colectiva, es decir, ¿qué son los medios de producción? Todas las máquinas, todas las herramientas, todas las materias primas, todo lo que sea necesario para fabricar cualquier cosa es un medio de producción. Estos medios de producción actualmente tienen uno o pocos dueños, que son los dueños o accionistas de las empresas. En el socialismo no existe el dueño de la empresa, sino que todos los que trabajan en ella son dueños, pero también son responsables de el buen funcionamiento de la misma. Todo pertenece a todos, es una colectividad. De eso se trata el socialismo. Entonces, desde ahí, pues la riqueza se va a distribuir de manera equitativa entre todos, porque toda la plusvalía que se genera, toda la ganancia que se genera en la empresa, pues se va a repartir entre todos y no se va a quedar en una sola persona. Habrá a lo mejor sí quienes ganen un poco más que otros, pero todo en medida y en función de su trabajo, ¿sí? Algo interesante, por ejemplo, del socialismo es que no existe un solo director dentro de la empresa y no siempre es el mismo. Todos los cargos ejecutivos de las empresas, de director, tesorero, administrador, etcétera, etcétera, todos los puestos importantes, entrecomilladamente, se van rotando cada año. Cada año una persona cumple el papel de director general, de gerente, de capataz, de administrador, etcétera, y se va rotando. ¿Para qué? Para que todos tengan la oportunidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios que pudiera tener esos trabajos, pero también deben de seguir haciendo su trabajo abajo en las líneas de producción. De hecho, en una empresa socialista o en una empresa cooperativa, como se llaman actualmente, eh, los gerentes generales, el director ejecutivo, todos trabajan en las líneas de producción, además de hacer el trabajo ejecutivo. Bien, entonces por ahí va más o menos planteado el socialismo en la distribución de la riqueza y en la administración colectiva del Estado. Todo pertenece a todos. Marx propone que los problemas sociales se deben en gran medida
a factores materiales, materiales desde el ámbito filosófico, es decir, materiales como cosas reales, como cosas tangibles, que en este caso es el dinero, ¿sí? Es el dinero y los medios de producción, sobre la estructura capitalista. Aquí vemos una caricatura de la estructura capitalista, donde hasta abajo, sosteniendo a todos, están los obreros, la gente del pueblo, la gente común, que en una primera instancia carga a los burgueses, a los banqueros, a los dueños de las fábricas. Encima de ellos está el ejército y la policía como una institución trabajando al servicio del Estado y no de la ciudadanía. Por encima de ellos están instituciones religiosas que sirven para enajenar al pueblo en común, desde sus discursos, desde sus doctrinas, siempre respaldando la autoridad de los monarcas o de los gobernantes, presidentes, primeros ministros, reyes, etcétera. Pero siempre el problema del capitalismo es que al final el dinero es un fin y no un medio, es decir, todo lo que se hace por dinero, nada más. Una vez que ya tengo el dinero, ya llegué a mi fin. Ok, pero ¿qué hago con ese dinero entonces? Pues nada, lo guardo, acumulo riqueza, cada vez acumulo más dinero, ok, lo pongo a trabajar, lo pongo a circular, pero solo una parte, y en gran parte todo mi capital está estancado, generando lo que nosotros conocemos como riqueza. ¿Por qué? Porque entre más tengo, pues más valgo, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto es lo que describe Marx en su teoría del capital, que el dinero se ha vuelto un medio, un fin, perdón, y no un medio. Entonces, bueno, actualmente esto de las iglesias, bueno, está entre sí y entre no. Sí es una institución de enajenación, sí es una institución, la mayoría, que buscan el dinero básicamente como un fin también, más no todas, ¿sí? También hay que aclarar que no todas. Son cuestiones en las que no nos vamos a meter en este momento porque no es el tema que nos compete. Estamos hablando básicamente de economía. Esto ya lo veremos en filosofía más adelante, mucho más adelante cuando lleguemos a sexto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la estructura del capitalismo. En la base, los obreros, y por encima de todos el dinero como un fin. Y ya de ahí, bueno, si se fijan, la torre se va haciendo cada vez más chiquita, que quiere decir que la gran parte de la mayoría del pueblo pues está en esta primera zona. De hecho, en la situación actual de México, más de la mitad, mucho más de la mitad de la población está en esta zona, ¿sí? Muy poquitos están aquí, y bueno, en el área de policía y ejército sí hay varios, pero no lo saben, pero en realidad están parte aquí abajo también. Creen que son un área diferente, pero no lo son, también son pueblo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Esto es lo que propone Marx, que la estructura capitalista es lo que genera estos problemas sociales como la desigualdad. Bien, entonces a partir de ahí, disculpen, Marx y Engels diseñan la teoría del materialismo histórico, que ya vamos a entrar de lleno a lo que es la teoría del materialismo histórico. Pero para eso, bueno, hay que explicar primero unos conceptos, ya que Marx y Engels utilizan el método dialéctico, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ellos, dentro de sus conceptos más representativos, por así decirlo, los más importantes que veríamos el día de hoy, son la enajenación o alienación. ¿Qué es esto? El obrero pasa tanto tiempo en el trabajo, pasa tanto tiempo preocupado en qué va a hacer para poder comer, para comprarle comida a sus hijos, para comprarle ropa, para mandarlos a la escuela, etcétera, 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 que se pierde mentalmente de toda su situación actual y entra en un estado de automatización donde solamente trabajo, preocupaciones de la casa, trabajo, preocupaciones de la casa, trabajo, preocupaciones de la casa, y no se da el momento para pensar en decir, hey, yo puedo cambiar esto. Todos nosotros en conjunto. ¿Por qué? Porque está tan enajenado en sus problemas, en el individualismo de querer acumular más riqueza para sobresalir, que no se da cuenta de que, según Marx, la respuesta está en la colectividad. Eso es la enajenación,
la alienación mental, el estar perdido mentalmente. Proletariado. Ellos determinan o denominan proletariado a toda la clase trabajadora de todas las sociedades. Todo aquel que trabaje para alguien más es un proletario. Si no es dueño, es proletario. Punto. No importa en qué trabaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, muchas veces directores, ejecutivos, gerentes generales, etcétera, etcétera, entran en la categoría de proletariado. ¿Por qué? Porque no son accionistas de la empresa. No reciben una parte de la plusvalía de la ganancia que genera esa empresa, sino que reciben un sueldo acorde a su fuerza de trabajo, que puede ser física o puede ser mental, pero proletariado a final de cuentas. Dialéctica. La dialéctica se entiende, es un sistema filosófico que trata de explicar o que explica la realidad por medio de una lucha de entes antagonistas, es decir, existe una tesis, una tesis es una afirmación, cualquiera que sea. Existe una antítesis que pretende negar esa afirmación y al final existe la síntesis, que es una mezcla de ambas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo al final de lo que es la dialéctica. ¿Sí? Pero es eso, tengo una afirmación, tengo algo que niega esa afirmación, entonces se da la síntesis. Por ejemplo, Juan es doctor, es mi tesis. Mi antítesis es Juan no es doctor porque no se ha graduado de la escuela de medicina. Entonces mi síntesis va a ser Juan tiene el conocimiento y las habilidades para poder llegar a ser un gran doctor, pero actualmente no es reconocido como tal porque no se ha graduado. Esa es mi síntesis. Espero que haya quedado claro el concepto de dialéctica. Bien, entonces seguimos. Dentro del materialismo histórico, Marx y Engels determinan o establecen dos grandes estructuras. La infraestructura, que es esta de aquí, que es la parte real, la parte material, es la producción material de todo el sistema capitalista, donde se dan estas fuerzas de producción. ¿Qué son las fuerzas de producción? Los instrumentos, la técnica y la mano de fuerza o la mano de trabajo del ser humano, ¿sí? Todo lo necesario materialmente para producir. Relaciones de producción. ¿Qué son relaciones de producción? Las relaciones de producción son esas relaciones que se tienen que dar a fuerzas entre las personas porque se necesitan. Por ejemplo, yo produzco maíz, pues yo por fuerza voy a tener que hablar y relacionarme con la persona que produce ropa. ¿Por qué? Pues porque yo necesito ropa tanto para vestir, bueno, para andar en mi día a día, como para trabajar. Pero esta persona que produce la ropa pues va a necesitar de mi maíz para comer. Entonces tendremos que hacer por fuerza, queramos o no, una relación de producción donde ya sea que nos adentremos al capitalismo, le atribuyamos un valor a nuestro producto, un valor monetario, entonces nos compremos o bien nos intercambiemos producto en función de su valor de uso, que ya son conceptos del materialismo, del socialismo más bien, de Marx, que lo van a ver en sexto también en filosofía, no se preocupen. Entonces esas son las relaciones de producción. En este caso puede ser el capitalismo, puede ser la lucha de clases. Y todo esto es la infraestructura, es la producción material, es la estructura que está debajo. Por eso es infra, debajo, la estructura que está debajo. Entonces la supraestructura, la estructura que está arriba, todo esto sostiene a las instituciones como el Estado. Una institución de Estado son el gobierno, a la familia, a la escuela, a los partidos políticos, a las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la infraestructura va a sostener todo lo demás. ¿Por qué? Porque en la infraestructura se produce todo lo necesario para que lo de la infraestructura surja. Y bueno, también son las ideologías que pueden ser políticas, pueden ser religiosas, pueden ser sociales, cualquier tipo de ideología. Y a esto se le llama producción espiritual. ¿Por qué producción espiritual? Porque no es algo tangible, no es algo real, ¿sí? La idea o el concepto de Estado o del gobierno es algo meramente ideal, es meramente ideal, es algo idealista, porque